Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de La Pica en Flandes, su cita semanal en Informa Radio, este programa dirigido al mundo cívico-militar que cada vez pues, tiene más oyentes, más seguidores. Estamos muy contentos y tenemos que felicitar a la mesa porque la verdad es que el programa de la semana pasada sobre la contraofensiva ha llegado a tener las 6.000 visualizaciones y ha sido muy bien acogido también. Nos han informado desde Informa Radio, lo cual demuestra hasta qué punto en ocasiones el programa pues, tiene ese impacto y esa profundidad y ese nivel de aceptación. Así que agradecer esa fidelidad de nuestros oyentes y tenemos temas sustanciosos, temas muy interesantes, pero antes de nada voy a presentar esta magnífica mesa. Tenemos con nosotros al general don Juan Cifuentes Álvarez. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Y tenemos también con nosotros el coronel don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Magnífico y probablemente se sumen más participantes a lo largo del programa. Y el que les habla, como siempre, Guillermo Rocafort, el presentador del programa, veterano del Tercio Gran Capitán. Entonces, antes de nada, antes de darle la palabra al general Cifuentes, que nos va a tratar un tema súper del máximo interés y de la pica en Flandes, porque aquí nosotros, pues de distintas sensibilidades, estamos analizando este tema desde hace ya varios años porque nos preocupa mucho. Voy a leer muy rápidamente lo que son las efemérides, es decir, las fechas más importantes de la semana que, como siempre, nos prepara magistralmente el coronel don Juan Salafranca, al cual enviamos al presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios un cordial saludo desde la Pica en Flandes. Fechas importantes: el 22 de junio perdón, de 1372, el combate naval de La Rochelle, en el que se enfrenta a la escuadra del almirante castellano, a Bocanegra, a la de los piratas ingleses Pembroke. Bueno, pues ahí les hundimos y destruimos 36 naves. Esto es para que, en fin, que vayan tomando nota lo de Gibraltar, porque no conviene que los españoles nos enfademos, aunque las épocas son distintas, obviamente, y no vamos a llegar a esos extremos, pero bueno, en fin, que lo tengan presente en nuestra memoria democrática. Otra fecha importante también es el 24 de junio del año 1968, la concesión de la segunda medalla militar al teniente Andújar de la Legión en el asalto al castillo de Honda. Importante efeméride también es la del 21 de junio del año 1940, la creación del empleo de cabo primero, tan importante en la clase de tropa, la cúspide. Este cargo, vamos a decir, o este empleo de la clase de tropa ya existía en la Legión desde las campañas africanas. Otra fecha importante es el 24 de junio de 1942, la ofensiva española en Rusia. El batallón tercero de la 262 del comandante Ramírez de Cartagena y el grupo de exploración pues llevan a cabo una ofensiva en dicha fecha, el 24 de junio del año 1942. Bien, importante siempre nuestro respeto a las efemérides y a nuestra memoria. Y vamos a empezar en esta primera parte un tema, le voy a ceder rápidamente la palabra al señor Cifuentes, que nos va a tratar un tema verdaderamente sustancioso, como es que es lo que pasa dentro de la OTAN. Pues parece ser que hay fuerzas y hay intereses que no son siempre compartidos, ¿no? Y parece que España, como siempre, se queda colgada de la brocha. Está el tema de Ceuta y Melilla, que no están cubiertas por la OTAN. Está esta forma de armar casi de forma irresponsable con los lanzamisiles HIMARS por parte de Estados Unidos a esa nación como la marroquí, que está desestabilizando constantemente el Mediterráneo, y otras cuestiones que nos va a señalar el general Cifuentes y que le vamos a atender con muchísima atención. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, tocaremos algo de la OTAN y de la Unión Europea y lo que hacen nuestros aliados para reflexionar un poco sobre este tema, ¿no? Pero antes de empezar, pues hoy los veteranos paracaidistas estamos de luto. Quería informar que esta madrugada falleció en Alcalá de Henares el excelentísimo señor general don Luis Arribas San Vicente, veterano del tercer curso paracaidista, excombatiente de IBNIC con el empleo de teniente, destinado en la primera bandera, a la cual mandó de teniente coronel. Hablo del año 81 al 84, y luego fue general de la brigada paracaidista del 87 al 89.
y pertenecía a la Asociación de Veteranos Paracaidistas de Madrid, una de las asociaciones que pertenecen a la federación que presido. Y para aquellos interesados, pues se encuentra en el Tanatorio en Ciudad Jardín de Alcalá de Henares, y mañana será, previsiblemente está previsto su entierro en la parcela militar de paracaidista en esa ciudad. Así que estamos hoy un poco de luto. Pero bueno, vamos a hablar de la Unión Europea y de la OTAN, pero desde un punto de vista de cuál debe ser la posición de España ante las cosas que nos ocurren, ¿no? Nos mandaste y compartiste un enlace en el cual se hablaba de que los Estados Unidos habían regalado 500 vehículos militares a Marruecos, y esto pues se une a otros muchos temas que se van acumulando y que, bueno, pues me ha parecido oportuno, pues si queréis hacer algún comentario o debatirlo, pues sacar aquí a colación. Voy a hablar primero de la Unión Europea. Y de la Unión Europea, si nos vamos un poco más atrás, pues tenemos un hecho lamentable que nos ha afectado mucho, que fue el reconocimiento de Kosovo como nación, ¿no? Y Kosovo declaró, sabéis que declaró su independencia unilateral en febrero del 2008, eh, después de una serie de acciones armadas contra contra Serbia. Y cuando finalizó esa guerra, pues muchos estados de la Unión Europea reconocieron a Kosovo. Ahí tenemos excepciones, que lógicamente está España. Entre las excepciones, España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre son países de la Unión Europea que aún bueno, se han abstenido de reconocer a un territorio que, a través de un conflicto armado, consigue separarse de otro territorio, un conflicto armado interno, y conseguir su independencia. Para España, desde luego, este reconocimiento de independencia siempre ha sido un problema, ya dado que es un referente para los partidos independentistas en sus aspiraciones, ¿no? Y bueno, aunque hay una sentencia del Tribunal de la Haya de 2010 que avaló la soberanía del territorio, pero siempre puntualizó que se trataba de un caso excepcional. Casualmente, Francia y Alemania siempre se han posicionado como mediadores entre Serbia y Kosovo. Y está claro que buscan conseguir una victoria diplomática en los Balcanes que facilitaría a Serbia el acceso a la Unión Europea, y que Kosovo sería reconocida como nación independiente. Y de esta forma, las dos naciones, Francia y Alemania, expandirían su mercado, el mercado para sus empresas, ¿no? hacia estos territorios. Bueno, ¿para qué hablaros de Puigdemont? Vamos a hablar de Puigdemont, que huyó de España el 30 de octubre de 2017, 3 días después de la fallida declaración de independencia. Y encima, bueno, pues la Fiscalía General presentó una querella contra los miembros del gobierno catalán por rebelión, sedición y malversación. Se emitió el 3 de noviembre del 17 una euroorden para su detención. 2 días más tarde se entregó a la justicia de Bélgica, que lo puso en libertad al día siguiente, simplemente con medidas cautelares, y que tenía que comparecer ante el juez belga. Desde entonces, bueno, se han ido emitiendo distintas órdenes, se han retirado, se han emitido. Bueno, en 2018, en marzo, cuando cruzaba la frontera desde Dinamarca, fue detenido por las autoridades, por la policía alemana. A continuación quedó en libertad. En julio, la audiencia de Schleswig-Holstein decide extraditarle a España por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión. Sin embargo, 7 días más tarde, pues el juez Llarena rechaza la entrega a España porque solo existía el delito de malversación, y tuvo que retirar la orden. La justicia alemana dio por cerrado el proceso de extradición. En 2019, en octubre, una nueva orden nacional, europea e internacional de detención, se emite. Las autoridades belgas lo vuelven a dejar en libertad sin fianza. Llegó luego el indulto en 2022 a los presos independentistas, y el 30 de julio la justicia europea retira la inmunidad al no haber riesgo de detención. Pero bueno, aún así, en septiembre del 22 fue detenido de nuevo, esta vez en Cerdeña, por las autoridades italianas, según la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, emitida por el juez Llarena por malversación. Conclusión, quedó en libertad. Aquí se podrían decir algunas cosas. Dentro del Ministerio de Defensa, y desde que pertenecemos a la Unión Europea, se viene trabajando en una normalización y homologación de procedimientos, estandarización de procedimientos, de tácticas, técnicas y procedimientos entre los países de la Unión Europea y de la OTAN también, que ha conseguido que cualquier unidad militar española pueda trabajar en una operación con otras unidades militares de otros países de la Unión Europea. Incluso trabajar a las órdenes de jefes militares de otros países de la Unión Europea. Los procedimientos están estandarizados. Desde entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Justicia
y de Asuntos Exteriores para que no haya ni siquiera una equiparación de los tipos penales, ¿no? Y que se permita que esta circunstancia ocurra. Está claro que se han reído bastante de nosotros en Europa, pero si os dais cuenta, ningún partido político de los que se presentan ahora a estas superelecciones de julio y lleva en su programa electoral el capturar a Puigdemont y llevarlo ante los tribunales. Una pena. Bueno, sabéis recordaréis que en septiembre del año pasado, Francia vetó la construcción del gasoducto entre España y Alemania. Si se hubiese convertido en realidad, ese gasoducto llevaría el gas desde España, que lo recibe de África, hasta el norte de Europa, y aquellos países que estaban dependientes del gas ruso, pues tendrían otra alternativa al corte de suministro que Moscú estaba realizando, ¿no? Y además la Unión Europea siempre andaba buscando mejorar las interconexiones entre los Estados miembros. Pero bueno, esta conducción denominada MidCat era una apuesta española y Francia la tumbó rápidamente al no participar en ella y no ha permitido que se pueda construir este tramo, ¿no? Este tubo. Y al final fue rechazada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y ahí quedó eliminada. Pero, oh casualidad, que al final resulta que existe la posibilidad de realizar un canal para el hidrógeno verde y ahí sí que Francia está muy de acuerdo porque va a participar en su construcción y en que se consigan los créditos de fondos europeos para su construcción. Este tubo de hidrógeno verde denominado H2Med, que viene del Mediterráneo, se unirá Portugal, España, Francia y Alemania y se utilizarán fondos europeos y Francia llevará el protagonismo en su construcción. Ahora ya no hay ningún problema para construir esta conducción. Bueno, hablar del ataque a la agricultura española que hemos padecido estos días, con diputados alemanes que se presentan en España para comprobar la calidad de la fresa de Huelva, con el lema parar el robo de agua para producir fresas baratas. Con con ese lema venían los eurodiputados alemanes que incluso fueron recibidos en Madrid. Afortunadamente no fueron a Huelva y se evitaron el que les dijeran cuatro cosas, que es lo que tocaba. Pero bueno, el campo español pues está realmente abatido, ¿no? No solamente el tema de la fresa. Las normas medioambientales de la Unión Europea están encareciendo muchísimo el sector agrícola, se está sufriendo mucho y encima si nuestro gobierno no lo apoya, pues la verdad es que existe bastante desánimo. Bueno, siendo la agricultura y la ganadería una actividad esencial para la vida, ¿no? Para nuestra sociedad. En fin, con las cosas de comer no se debería jugar. Vamos a la OTAN, porque tampoco quiero extenderme, porque hay casos, todos los que queráis. Hemos hablado antes de la venta de armamento de Estados Unidos a Marruecos, tú, Guillermo, lo has mencionado. Los lanzamisiles, ahora esta entrega de 500 vehículos, una donación. Bueno, eres uno de los promotores de que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo con los submarinos nucleares que atracan sin control en Gibraltar del Reino Unido, país de la OTAN, que tampoco está cumpliendo la resolución de Naciones Unidas para descolonización de ese territorio. Ese es otro aliado de la OTAN, ¿no? Que incumple resoluciones de Naciones Unidas. Y bueno, me quería centrar un poco más en esta reunión que hubo de la OTAN con industrias de defensa para ir planificando cuál puede ser la industria del futuro, a la que no fue invitada ninguna empresa española y la ministra de Defensa, con muy buen criterio, dijo que no acudía a esa reunión. Esa reunión estaba prevista el jueves pasado, era entre países de la OTAN y la industria de defensa europea y norteamericana y no estaba invitada ninguna empresa española. Así que nos ha producido un veto de nuestro gobierno a ese plan industrial que no nos incluya y bueno, pues aunque el secretario general de la OTAN ha dicho bueno, que es una reunión pequeña, es una reunión inicial, hemos invitado a un determinado número de empresas no elevado, pero ya habrá otras reuniones posteriores en las que estarán representados todos ustedes, pero no, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que se veta, no solamente no iba a asistir a esta reunión, sino que vetaba el plan de acción de producción industrial de la OTAN, hasta que no se reconsiderase la exclusión de las empresas españolas, que es lo lógico. Así que bueno, pues hay que aplaudir la defensa
que hace de la industria nacional la ministra de Defensa, y hay que tomar nota de cómo somos tratados España en este foro. Es decir, que yo creo que debemos abrir los ojos ya, ¿no? de estas organizaciones tan extraordinarias. Es bueno estar en ellas. Son organizaciones económicas, políticas, de seguridad y defensa que hacen que vivamos en paz. Pero nunca hay que olvidar que son agrupaciones de intereses y por lo tanto allí debemos defender nuestros derechos. Los defendemos hablando, los defendemos en debate, los defendemos en comisiones, los defendemos en un plenario, pero hay que defender los derechos constantemente. Hay que defender nuestra posición histórica y nuestra forma de entender la vida. No vale con decir, no, como dice la Unión Europea, y pues yo lo acato y no tengo nada que decir. No, no, tú tienes que defender nuestros derechos. Nuestro gobierno tiene que defendernos y para eso hay personas en un parlamento, ahí en Bruselas. En los países que forman la Unión Europea y la OTAN nos hemos estado matando a cuchilladas desde hace siglos. Eso no va a cambiar. No quiere decir que no vayamos a matar ahora, pero desde luego, como consigan o como puedan hacernos más débiles, dividirnos, aislarnos, subordinarnos a ellos o empobrecernos, lo van a intentar. Eso que no nos quepa la menor duda, porque hay que vivir con la historia, ¿no? Hemos guerreado siempre contra ellos. Así que una alianza sincera nunca la encontraremos. Hay que mantenerse en ella, pero defendiendo nuestros derechos. Bueno, pues no quería extenderme mucho más. A ver qué os parece charlar un poco sobre esto. Muchísimas gracias, mi general, por hablar tan claro. Suscribo a todos y cada una de sus palabras, especialmente las últimas que usted ha dicho, en el sentido de que siempre han buscado la debilidad de España. Usted lo ha dicho bien claro, el caso de Kosovo, el caso del gasoducto a través de Francia, es verdaderamente elocuente de esa constante histórica. Entonces, voy a ceder rápidamente la palabra. Tenemos con nosotros, han incorporado a la tertulia el teniente general Pérez Aramán y el general Fontela. Mi teniente general, ¿quiere comentar algo al respecto de lo expuesto por el general? Me reservo la opinión. He llegado tarde porque ha habido mala conexión inicial y he escuchado solamente una parte del general Cifuentes, a ver los otros comentarios y yo puedo apuntalar algo sobre lo último que he oído. Ok, muchas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra al general Fontela. Adelante, mi general. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, simplemente unos comentarios que nuestra participación en la OTAN no es equilibrada, es totalmente desequilibrada, en contra nuestra, claro, porque empezando porque una contradicción vergonzosa que Ceuta y Melilla no estén bajo el amparo de la OTAN y sin embargo Gibraltar sí. Y que podríamos entrar en una guerra para defender que Inglaterra siga poseyendo la colonia de Gibraltar. Los submarinos, reparando el submarino americano y submarino de la OTAN en Gibraltar. Y después, en cuanto al armamento, pues claro, ahí demuestra el peso que tiene España en las organizaciones internacionales, porque así somos débiles y así los que nos consideran. Y después que hay una trampa, que eso que después nos va a dar un contrato fuera de trampa. No solamente la cantidad de dinero a repartir, sino también que se darán a empresas con capital extranjero y tecnología extranjera, que aunque se digan que son españolas, como puede ser SPAR o Santa Bárbara, en realidad son compañías extranjeras y tecnología extranjera. Lo único que se hace en España es el montaje de las piezas, como hace también una empresa con tecnología española en teoría y capital español. Luego, al final, vamos a pagar, pues compraremos armamento, pero se lo compraremos en vez de fortalecer la industria nacional, que hemos visto que es fundamental, la industria nacional de defensa, la defensa de la nación, como se está demostrando en Ucrania, y lo vamos a hacer alimentando las industrias de armamento de Alemania, de Inglaterra o de Francia o de otras naciones de la OTAN. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. En ese sentido, quería, para remarcar lo argumentado anteriormente, el caso de quién va a llevar y a gestionar y enriquecerse de la reconstrucción de Ucrania. Va a ser BlackRock, que es un fondo buitre estadounidense que se va a llevar todos los contratos y las concesiones de todas las fuentes de riqueza de Ucrania. O sea, ya no solamente que España y otras naciones de la Unión Europea han dado armas y han instruido, sino que además luego no recibimos nada a cambio. O sea, se ha asignado a dedazo
a BlackRock, que es, por cierto, la empresa que posee la mayoría de las compañías del IBEX 35. Esto lo digo porque van a hacer dueñas de Ucrania, pero también son en parte dueñas de España, o por lo menos de las grandes compañías que cotizan en el IBEX 35. Cedo la palabra al coronel Collins. Mi coronel, por favor. Lo que yo me pregunto es por qué ha eliminado el señor Stoltenberg a España, a las empresas españolas de esta reunión informal que llama él. Entonces, la primera razón puede que haya estimado que la industria española de defensa pues, es irrelevante. La segunda, porque haya tenido algún fracaso notorio. Y la tercera, que los Estados Unidos, líderes de la alianza, den prioridad a sus aliados preferenciales, pues estoy pensando en el Reino Unido y en Alemania. Después Francia, que no la considero aliado preferencial de los Estados Unidos, pero que tiene una industria de defensa muy importante. Hubo un accidente de un Airbus A400M en Sevilla el 9 de mayo del 2015, pues que se estrelló en la Rinconada, pues cuando estaba realizando un vuelo de prueba tripulado por personal de Airbus Defence and Space. Claro, estas cosas no ayudan, pero bueno, esto además ocurrió en el ámbito de la Comunidad Europea, no de la OTAN, porque era material de la Comunidad Europea. Y verdaderamente era, aunque se estrelló en España, porque en España se estaban haciendo las pruebas del modelo ya terminado, pues era un proyecto europeo en el que habían participado varios países. Bueno, esta medida también hubiera tenido explicación si hubiera puesto la Secretaría General de la OTAN algún límite de capitalización de las empresas o de capacidad tecnológica, pero no ha sido así. El señor Stoltenberg ha sido oscuro y lacónico en sus explicaciones, es decir, que no ha aclarado bien por qué no se ha convocado a ninguna empresa española. Bien, yo también opino con el general Cifuentes que la ministra ha actuado bien. Y luego, concretamente, el señor Stoltenberg dice: hemos invitado a pequeños, medianos y grandes productores de defensa de toda la alianza a un acto informal. Esto permitirá a los ministros de defensa debatir directamente con la industria la mejor manera de aumentar la producción, asegurar nuestras cadenas de suministro y eliminar las barreras de cooperación. Estos parecen ser los fines que se proponen con esta reunión. O sea, aumentar la producción de armamentos, asegurar nuestras cadenas de suministros y eliminar las barreras de cooperación. Bueno, en todo caso, pues España debe protestar, como lo ha hecho, ante la dirección de la alianza. Estados Unidos, que es el líder de la OTAN, ha dado muchos bandazos. O sea, cuando se hundió la Unión Soviética, pues se quedó al ralentí, posteriormente se reactivó con el conflicto de Bosnia-Herzegovina, luego vino Trump diciendo que la OTAN era un peso excesivamente costoso para los Estados Unidos y que ya era hora de que Europa corriese con los gastos de defensa, claro, sin reparar en que la OTAN la había impuesto Estados Unidos a Europa. Por lo tanto, es lógico que corriera con la mayor parte del gasto. Y además, Trump urgió a los países europeos de la organización a que aumentasen el gasto de defensa. Bueno, la guerra de Ucrania pues ha reactivado la OTAN. En primer lugar, pues por la presión de las naciones europeas del Este, pues que han sufrido la práctica ocupación por Rusia desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, con la caída del muro de Berlín. Bueno, y la tiranía comunista correspondiente. Bueno, estas naciones pidieron apremiantemente su ingreso en la organización. Tenían presente la primavera de Praga del 68, la
Revolución Húngara del 56, bueno, con las consiguientes represiones del ejército soviético que invadió ambas naciones. Bueno, estos episodios estaban presentes en la memoria de los países europeos que los sufrieron. Bueno, el actual líder de Rusia, Vladimir Putin, de reconstruir el imperio soviético zarista y su ataque de invasión a Ucrania, que no representaba ninguna amenaza para Rusia, ha revivido el horror de la época en que esas naciones estuvieron sojuzgadas por la Unión Soviética liderada por Rusia, y esto ha tenido la consecuencia de la revitalización de la OTAN. Incluso han pedido su ingreso naciones tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia, porque a Putin sí se le percibe como una amenaza por las naciones que estuvieron bajo la bota soviética. Bueno, de todas formas, si lo que pretende Estados Unidos, líder de la OTAN, es rearmar a la organización ante la amenaza de Putin, a mi parecer menor de lo que se está planteando, pues ha empezado mal eliminando del esfuerzo de rearme a industrias y países europeos pertenecientes a la OTAN, y además sin dar mayores explicaciones. Bueno, y ya no voy a pararme aquí porque los demás contertulios querrán también hablar. Ok, muchísimas gracias, mi coronel, como siempre, por su explicación. Simplemente antes de ceder la palabra a don Fernando Platón, recordar que esta semana también ha sido publicado que Estados Unidos ha vetado el suministro de varias decenas de lanzamisiles HIMARS a Hungría, con el chantaje de que tiene que aceptar a Suecia la entrada en la OTAN, porque no quiere Hungría que entre. Entonces, se lo suministra a Estados Unidos a Marruecos, que no es de la OTAN. Perdón, Guillermo, ¿Hungría o Turquía? No, a Hungría. Se lo ha negado a Hungría, le está chantajeando. ¿Y qué está haciendo Hungría? Pues creo que se lo va a comprar precisamente a Turquía, porque parece ser que además los turcos se los suministran a los ucranianos y son unos lanzamisiles también no tan buenos, pero también bastante potentes. ¿Qué significa eso? Pues que se está utilizando el suministro de armas en un sentido ya completamente, vamos a decir, extremadamente comercial, ¿no? Más allá de lo que son las alianzas. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando. Adelante, don Fernando, por favor. Sí. Bueno, más que comercial, estaríamos hablando incluso de un uso de presión política en el suministro de armas entre países de la OTAN, lo cual se carga bastante el tema de cooperación. Y es que yo creo que, como nos ha mostrado muy bien el general Cifuentes, con los temas de la OTAN y de Europa hay desdichadamente mucho ingenuo y seguimos teniendo una Europa de naciones donde las naciones velan por sus propios intereses. Es decir, la amenaza a la fresa de Huelva y el boicot de la fresa de Huelva empezaba justo con el comienzo de la campaña de la fresa alemana. Es por un tema ecológico. Pero la fresa alemana, que sale más cara, así encontraba campo libre en los supermercados, que es pura ecología. Es decir, hay muchas decisiones, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, que se toman expresamente por puro interés. Y hay muchas veces la política española ha ido de ingenua, de buenista, de nosotros proeuropeos, y lo que hemos conseguido es beneficiar a otros. Es decir, con el tema de Francia nos corta el suministro del paso del gas, pero sin embargo se está beneficiando de la política española de descuentos al gas, porque resulta que no le podemos vender el gas a menos precio que el que se vende en España. Por lo tanto, a través de las interconexiones existentes está obteniendo gas a bajo precio. Ahí, digamos, en eso pues no hay problema. En el tema de la industria de defensa, pues yo creo que pesa mucho lo que nos ha dicho el general Fontela, que es que la industria española de defensa en mucha medida ha sido una industria que ha ido cayendo en manos extranjeras. Realmente antiguamente estaba la empresa Santa Bárbara, pero ahora es General Dynamics, con lo cual
digamos, prácticamente con muchas son filiales y subsidiarias, pues con que invites a la matriz, digamos, ya queda cubierto. Es decir, ¿en qué España tiene ahora una importante presencia de industria de defensa? Pues curiosamente en algo que para un tema como la guerra de Ucrania afecta poco, como es la industria naval. Ahí sí que estamos bien. Navantia son los astilleros que más barcos de guerra han vendido a otros países en los últimos años. Pero claro, a Ucrania no le vamos a vender barcos de guerra. Tampoco estamos mal en aviones de transporte. De hecho, la sede de aviones de transporte de Airbus está en España. Y aquí es donde se ha desarrollado la A400M y se hacen los aviones de transporte militar. Pero tampoco parece ser algo, digamos, de gran necesidad. Y entonces realmente podemos pensar que a lo mejor hay que desarrollar más la industria de defensa española. Tenemos Indra, tenemos Escribano, que está desarrollando torretas para vehículos blindados, y yo creo que ese es un campo en que habría que buscar fortalecer un poco esta industria. Y bueno, pues cedo la palabra, pues si acaso algún compañero quiera aportar más. Un momento ahí, como Sí. ha hecho referencia a Escribano, Escribano no tiene tecnología española. La torre Leonardo italiana y el cañón israelí, que es lo que están haciendo muchas industrias españolas. Decir que son hechos en España, pero no, es tecnología israelí, italiana o alemana y montada aquí. Así que muchos viven a ser comisionistas al fin y al cabo. Eso no promociona la industria de defensa. Eso hacemos que hacer el producto porque un comisionista más en el medio prácticamente. Nada más. Muchísimas Pues peor gracias. me lo ponéis. Peor, desde luego que sí. Cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Armena. Adelante, mi teniente general. Bueno, pues sigo en la línea pesimista de mis compañeros. Creo que lo de la postura de la ministra no ha sido más que una pataleta. Ella se lo ha buscado porque el compromiso con la OTAN por parte del gobierno al que pertenece ha sido mínimo. Nos hemos retirado sin previo aviso de compromisos con nuestros aliados, Estados Unidos y de la OTAN también, tanto en Irak como en aquel grupo de combate americano donde una fragata española se fue cuando se complicó un poco la cosa. Eso nos llevó consigo a perder unos contratos de construcción naval y pasárselo a otro país, me parece que fue Australia, y de esas omisiones y esas acciones negativas por parte de la política de defensa de los gobiernos, no digo solo de este, de muchos anteriores también, pues no cabe duda que te pasan factura y en esas estamos. No se han hecho bien las cosas. Llega un momento en que uno empieza a pensar mal y es si acaso alguna parte política de los que nos gobiernan y han gobernado no está muy partidario de que no nos vayan bien las cosas en este campo. Es posible y todo es posible. Tenemos una falta de confianza entre los aliados. Hemos estado bajando y rebajando. Me parece que se está yendo mal, hemos perdido la conexión con nuestro teniente general. Se ha congelado la imagen y no se le oye. No sé si a ver si se puede restablecer. Adelante, mi teniente general, ahora le vemos de nuevo. Perdón, no sé si se me oye. Sí, ahora se le oye de nuevo. Sí, adelante, mi teniente general. Bueno, pues entonces estaba diciendo que en muchas ocasiones hemos estado en unos niveles de industria de armamento aceptables para nuestras capacidades. Pero de unas décadas acá, pues hemos ido dejando el tema, abandonándolo
entregándolo en manos multinacionales, de forma que hemos hasta en momentos, no sé ahora cómo estaremos, pero ha habido momentos en que no teníamos ni la reserva de munición imprescindible. Es decir, que un país que tenía fábricas de armamento en distintos lugares de España y demás, pues llegamos a un momento en que se fueron absorbidas por multinacionales o se cerraron o se dejaron de fomentar. Ha sido una dejadez política tremenda y yo creo que ha sido una actitud partidista, aunque ahora la ministra, no sé si después de oír alguno de estos programas nuestros, dice que la defensa no es cuestión de partido, sino de Estado. Pues bueno, va siendo hora que una vez la política de defensa como la exterior, los gobiernos se lo tomen como un tema de Estado y no de intereses partidistas. No cabe duda que no tenemos el enemigo solo en la OTAN o en la Unión Europea o en Estados Unidos, o enemigo, o por lo menos no amigos, los tenemos dentro. Ya hemos oído declaraciones aquí en distintos puntos y distintos representantes que han compartido, como decía el presidente del gobierno el otro día en su entrevista, acuerdos con el gobierno que dirige España y que hablan precisamente de eso, de que España hay que romperla. Y entonces esa es la intencionalidad. No solamente veamos a los no amigos por fuera o que nos traten mal, los tenemos dentro y bien dentro, nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Queda apenas medio minutito. ¿Quiere acabar el general Cifuentes con alguna reflexión final? Bueno, por lo que he oído está claro. OTAN, Unión Europea son organizaciones en las que las naciones defienden sus propios intereses y tenemos que defender los nuestros. Pero, alerto, si el resto de países de estas asociaciones, de estos grupos, estas organizaciones, pueden debilitarnos, hacernos dependientes, empobrecernos, lo harán. Y eso es, con eso hay que tenerlo en la cabeza, por historia. No lo harán, lo están haciendo. Pues que tome nota el mundo cívico-militar español a través de la PICAM Flandes. Este programa ha quedado perfectamente claro. Les emplazamos, queridos oyentes, a que sigan con nosotros en la segunda parte, que tampoco les va a defraudar como esta primera. Muy buenas tardes.